Bueno, entonces, la clase de hoy vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otro sentido, otro órgano de los sentidos, que es la audición. Eh, este sistema es un poquito más relativamente sencillo con respecto a visión. La gran mayoría de cosas están completamente dilucidadas. Es uno de los sistemas más estudiados, aparte del somatosensorial, es uno de los sistemas más estudiados y para mi gusto es uno de los más bonitos que hay. Porque todo está explicado, ¿no? Todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros escuchamos, la manera como interpretamos a nivel cerebral, pues obviamente hace que sea bastante bonito. Entonces quiero que lo entiendan bastante bien. Si hay alguna duda, como siempre, me preguntan. Y empezamos. ¿Okay? Bueno, antes de hablar de audición, pues tenemos que hablar del sonido, ¿no? Pues el sonido es básicamente el estímulo que entra al sistema y que se va a traducir a un estímulo eléctrico, ¿sí? Entonces ese sonido básicamente es provocado, es explicado por ondas de presión generadas en el aire, ¿cierto? La vibración, la presión que genera un órgano o una estructura que produce sonido va a provocar unas ondas de presión en esas moléculas de aire y esa onda de presión es lo que se va a transmitir hasta nuestros oídos, ¿ok? Esas ondas de presión tienen unas características muy claras, muy importantes. Sin embargo, tiene muchas, ¿sí? Cuando ustedes hablan en física, allá en su bachillerato, las personas que hablan, que son físicos, pues van a hablar de que el sonido, la ingeniería del sonido tiene muchísimas características, el sonido tiene muchísimas características, pero las que a mí me interesan como médico son estas tres. La forma de la onda, la amplitud de la onda y la frecuencia de la onda. ¿Sí? Entonces, la forma de la onda básicamente es, como su nombre lo dice, ¿cómo es esa onda? ¿Qué tan simétrica es? ¿Qué tan regular o irregular es? ¿Sí? Tenemos la clásica onda de sonido, en la cual tiene un patrón sinusoidal, es muy bonita, es muy, pues bien simétrica. Entre más simétrica sea la onda, más agradable va a ser escucharla. Es un sonido mucho mejor estructurado. Entre más irregular sea, por ejemplo, como esta, es más ruido, suena mucho más ruido, es mucho más difícil de que capte, de que uno le guste la voz. Y esa forma de la onda es lo que le va a dar el sonido característico al sonido, a un sonido en especial, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, es diferente que me escuchen hablar a mí, es diferente que escuchen hablar a una estudiante, es diferente que escuchen hablar a otra persona, van a identificar el sonido, la diferencia y la forma de las ondas de mi voz es muy diferente a la de otras personas y eso es lo que le da la característica al sonido de mi voz, ¿sí? Entonces, la forma de la onda es lo que se conoce como el timbre, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo del timbre de un sonido o el timbre de la voz, es qué tan regular y qué características hace que ese sonido sea identificable. Entonces, a pesar de que hay notas musicales, dependiendo de cada instrumento va a tener un timbre, una forma de sonar diferente, ¿sí? Eso es el timbre y es causado, es provocado o es explicado por la forma de la onda. La segunda característica es la amplitud, qué tan grande, qué tan alta es, ¿sí? Desde la punta de la cresta hasta el fondo del valle, que es el nombre de por las partes de la onda, qué tan grande es la onda, ¿sí? Entonces acá vemos que esta es la amplitud desde el punto más profundo del valle hasta el punto más alto de la cresta. Eso se llama amplitud y básicamente se traduce en el volumen o en la intensidad. Entre más amplitud tenga, más duro va a sonar, básicamente. ¿Listo? Entonces, la amplitud va a darle característica al volumen o a la intensidad del sonido. Y tercero, la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces una onda va y viene por segundo. O sea, cuánto dura un ciclo o cuántos ciclos hay en un segundo, ¿sí? Cuántas veces esa onda de sonido se repite a lo largo de un segundo. Eso, pues eso va a escribir algo que se llama el tono, ¿sí? Entonces, sonidos muy agudos, muy chillones, muy altos, ¿sí? Es porque el sonido, las ondas van y vienen muy rápido por segundo y los sonidos más graves, los sonidos gruesos, los sonidos de bajo tono, es porque las ondas se repiten con muy poca frecuencia. Entonces, esas son las tres características de las ondas de importancia clínica, ¿sí?
La menos importante, el timbre, causado por la forma de la onda, el volumen o la intensidad del sonido causado por la amplitud de la onda y el tono causado por la cantidad de veces de ciclos de la onda por segundo, que eso va a dar el tono, un tono alto, un tono agudo o un tono bajo, un tono grave. Antes de meternos con el sistema auditivo, vamos a hacer un resumen de la función de cada una de las estructuras que tenemos. ¿Ok? Entonces, tenemos que el oído externo y el oído medio son estructuras anatómicas diseñadas para la recepción y amplificación del sonido. Es el que recibe inicialmente el sonido y lo recibe y lo amplifica, lo aumenta para que sea mucho más fácil escucharlo. ¿Ok? Segundo, el oído interno ya es el encargado del proceso de transducción. ¿Okay? O sea, va a cambiar el estímulo mecánico de las ondas mecánicas en el aire a un estímulo eléctrico, como lo hemos venido hablando en este segmento de la neurofisiología. Tercero, la decodificación del estímulo auditivo lo van a hacer unos núcleos en el tallo cerebral. El primero son los núcleos cocleares, son los núcleos que van a recibir el estímulo auditivo y lo van a integrar, ¿ok? Vamos a hablar después un poco explicando qué es esa integración. Después vienen los núcleos olivares, que hemos hablado de uno en algún momento, que es el núcleo olivar inferior, que es más para el desempeño motor, pero hay otros núcleos, si hay un inferior, hay un superior, hay un lateral y hay un medial. Esos núcleos olivares lo que ayudan es a localizar el sonido. Tercero, unos núcleos que se conocen como los núcleos del lemnisco lateral, que es lo que van a dar la atención o la percepción del sonido, de que nosotros percibamos el sonido y no solamente lo percibamos, sino seamos conscientes de lo que estamos escuchando. Ese sonido obviamente me va a alertar si yo estoy concentrado en algo y suena algo, pues obviamente yo voy a poder, voy a desconcentrar lo que estoy haciendo y me voy a concentrar buscando el sonido, ¿sí? Entonces esa percepción del sonido y ese alertamiento de todo el sistema nervioso lo hacen esos núcleos del lemnisco lateral. Y finalmente, el colículo inferior, que el colículo inferior es el que recibe ese impulso de alerta, ¿sí? Y me lo va a integrar con el sistema motor. O sea, es el que me va a permitir que yo busque con los ojos, con la cabeza o con el cuerpo, busque dónde está el estímulo o inclusive agudizar la oreja, mover el oído, ¿cierto? Para intentar lograr captar o escuchar mejor. ¿Listo? Las vías auditivas no siguen el esquema clásico de 3 neuronas. No lo siguen, ¿por qué? No porque no las tengan, porque están las 3 neuronas, sino porque hay muchas más, ¿sí? Viene la primera neurona, que existe en todos los sistemas, una segunda neurona, y desde ahí hay como 3 vías completamente diferentes, con neuronas completamente diferentes, que van a converger nuevamente en el tálamo. O sea, es el sistema clásico de 3 neuronas, pero entre la segunda y la tercera neurona hay muchas más neuronas, muchos más pasos y muchos más vías antes de llegar nuevamente al tálamo. ¿Ok? Entonces es importante que cuando hablemos de las vías centrales, vamos a hablar de eso, de que no cumple con la clásica 3 neuronas del sistema visual o del sistema táctil, sino que es un esquema un poquito más complejo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del oído externo. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, la oreja vulgarmente conocida, el conducto auditivo externo recubierto por piel y una estructura que es un tabique fibroso que se llama membrana timpánica. ¿Ok? El principal objetivo, la principal función del oído externo es recibir, amplificar y direccionar el sonido. ¿Listo? Lo recibe, obviamente el pabellón auricular es el que lo recibe, lo amplifica, las estructuras cartilaginosas vibran cuando pasa el sonido y hace que se aumente y se potencie el sonido un poco más, ¿listo? Y me direccionan el sonido hacia donde yo quiero que llegue. ¿Y a dónde quiero que llegue? A la membrana timpánica. Básicamente lo que hace el oído es una especie de cono que me recibe todo el sonido y me lo concentra en un solo punto, que es la membrana timpánica, de tal manera de que el sonido golpea la membrana timpánica y esta membrana timpánica se va a mover, va a vibrar con el estímulo del sonido, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo y la función del oído externo, ¿ok? Es importante decir que las estructuras cartilaginosas amplifican el sonido, están diseñadas para amplificar el sonido hasta 100 veces
pero eso lo hace para frecuencias aproximadamente de 3000 Hz. 3000 Hz significa que es un sonido que va y viene 3000 veces, 3 veces por segundo. ¿Sí? Eso es más o menos la frecuencia. Entonces, las estructuras cartilaginosas amplifican el sonido principalmente para las frecuencias alrededor de 3000 Hz. Esto me hace que los humanos somos más sensibles en un rango entre 2000 y 5000 Hz. O sea, lo que nosotros escuchamos entre 2000 y 5000 Hz es lo que mejor escuchamos. Podemos escuchar sonidos de muy alta intensidad hasta 20.000 y sonidos tan bajos como 20 Hz, pero obviamente los escuchamos, pero no lo podemos identificar. El lenguaje humano más o menos está en un rango entre 2000 y 2500 Hz, y poquito, a veces un poquito más. Entonces nos ayuda a que el oído humano está percibido para entendernos a nosotros mismos. Está mejor diseñado para entender el lenguaje humano. Ustedes se han dado cuenta en una reunión, en una discoteca, en un bar, en la cual hay mucho ruido, pero nosotros escuchamos mucho mejor a la otra persona. Por más ruido que haya, podemos escucharlo un poco mejor, porque nuestro oído está diseñado a potenciar esas frecuencias, las frecuencias audibles que son entre 2000 y 5000 Hz. Acá vemos un gráfico de la anatomía, vemos el pabellón auricular, vemos que está conformado por cartílagos, que son los que le dan la forma a la oreja, y esos van a llegar en forma de embudo a mandar el estímulo auditivo hacia la membrana timpánica. Está el conducto auditivo externo, que está reformado por piel, tiene inicialmente un recubrimiento, como un reforzamiento de cartílago, pero principalmente es mucosa, básicamente un túnel que transmite el sonido. La forma del pabellón auricular hace que nosotros, como cazadores, tengamos una mayor audición al mismo nivel de nosotros. La evolución humana ha hecho que nosotros, los animales que cazan, tienden a escuchar de manera lateral. Las presas tienden a escuchar hacia abajo, a intentar recibir el sonido del pasto, las vibraciones y el ruido que hace el suelo cuando alguien camina, pues obviamente de manera de defensa. Nosotros, esa forma de las orejas tiene un objetivo y es captar las ondas más o menos de nuestra misma altura, ¿ok? Ondas un poco más arriba y un poco más abajo va a ser muy difícil de localizarlas. Por eso cuando pasa un avión sentimos el ruido y no podemos de primerazo localizar en dónde está el avión. Tenemos que empezar a buscar, sabemos que viene desde arriba. Igualmente estímulos que salen del suelo, por ejemplo, el crujido de una hoja seca cuando alguien la pisa, podemos escucharlo, intentamos localizarlo, pero no es tan fácil hacerlo. O sea, buscamos un poco más, porque nuestros pabellones auriculares están diseñados para escuchar muy nítidamente y localizar el origen de los sonidos que están a nuestra misma altura. ¿De acuerdo? Acá vemos entonces la membrana timpánica, que es el tabique fibroso que separa el oído externo del oído medio, y ese es el que va a recibir inicialmente el sonido como la membrana de un tambor, y va a empezar a vibrar con mayor o menor intensidad dependiendo de la intensidad del sonido. Es el primero que va a recibir el estímulo mecánico provocado por la vibración. ¿Listo? Esta membrana timpánica va a ser la primera etapa de transducción. Va a transducir, va a cambiar un estímulo mecánico en el aire a un estímulo mecánico físico transmitido por los huesecillos del oído. Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Listo? Segundo, oído medio. El oído medio, pues, es el espacio, la cavidad dentro del hueso temporal en la cual están alojados los huesecillos, la cadena de huesecillos del oído medio. ¿Okay? ¿Cuál es la principal función? Eso lo que va a hacer es como un puente, ¿sí? Dijimos anteriormente que el estímulo mecánico viaja por ondas en el aire. A nivel del tímpano, esas ondas en el aire se transmiten a vibración en la cadena de huesos, una vibración mecánica de un objeto rígido, que son los huesecillos del oído, y esa vibración lo que va a hacer es transmitir la onda desde el aire, que tiene una impedancia baja, hacia el agua. El agua, recordemos que la cóclea
todo esto lo vamos a ver ahora, está llena dentro del líquido. Y ese líquido lo que va a hacer es vibrar también, o sea, va a transmitir, el sonido llega a la membrana timpánica, vibra la membrana timpánica, hace vibrar los huesecillos del oído y esa vibración va a provocar vibraciones y ondas en el agua, en el líquido que está dentro de la cóclea y es lo que va realmente a transmitir el sonido al interior de la cóclea, que es el órgano transductor por excelencia. ¿Listo? Entonces, esta es la principal función de los huesecillos del oído, transmitir la onda desde el aire hacia el agua. El agua sería la perilinfa. Lo anterior eso, si se dan cuenta, es una gran oreja, ¿cierto? La membrana timpánica es mucho más pequeña y finalmente todo este sonido que se recibe en la membrana timpánica va a converger en otro más pequeño, en un espacio más pequeño que se llama la ventana oval. Entonces, todo lo que se recibe acá se va a amplificar inicialmente por la membrana timpánica y luego se va a amplificar aún más a nivel de la base del estribo en la ventana oval. Eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces acá vemos el tamaño de los huesecillos del oído y el tamaño de la oreja. O sea, nos podemos dar cuenta en el potencial, la gran amplificación que hace nuestro sistema auditivo para percibir sonidos muy pequeños que en otras circunstancias no lo podríamos hacer. ¿Listo? Acá vemos la forma como el conducto auditivo está dirigido hacia arriba, por esa razón y el pabellón auricular recibe hacia abajo, o sea, está inclinado con respecto, o sea, hay una inclinación con respecto a la concha del pabellón auricular y la forma del conducto auditivo externo para que sea el sonido, entre el sonido más fácil y que proviene de los lados. ¿Okay? Vemos la membrana timpánica, vemos la cadenilla de los huesos y vemos que es el estribo, que es el último de los huesecillos y el que se pega a la cóclea. Ese es el encargado de vibrar y transmitir el impulso como golpeando agua y formando ondas en el agua para que esa agua se mueva y esas ondas de movimiento en el agua son las que provocan los movimientos internos en la cóclea que van a producir la transducción del estímulo. ¿Listo? Vamos a intentar ver un video. Por favor, me informan si lo están viendo. Sí, profe. Ok, entonces acá vamos a pararlo un momento. Bueno, acá entonces básicamente vamos a ver la forma como los huesecillos transmiten la información del sonido. Vemos las ondas del sonido cómo se concentran en la membrana timpánica y esta membrana timpánica va a empezar a vibrar. Y miren cómo empujan el estribo y hacen que del agua que está dentro y está encerrada, obviamente se transmite la onda. Entonces vemos acá nuevamente los movimientos de los huesecillos empujando el agua hacia la cóclea y esa misma agua que es la perilinfa va a hacer lo mismo a intentar salir. Se ve acá cómo se presiona esa agua provocando el movimiento de la perilinfa. Esa es la principal función de los huesecillos del oído medio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Un momento. Bueno. Ok, entonces continuamos. Acá vemos el mismo oído medio de la membrana timpánica, estamos viéndolo desde adentro del oído medio. Vemos la membrana timpánica, vemos un espacio en la cual están guardados los huesecillos del oído, ¿cierto? Primero el martillo, después el uncus o el yunque y el estribo, ¿ok? Estos tres están unidos por medio de articulaciones y vemos dos músculos importantes, el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio. El músculo tensor del tímpano, como su nombre lo dice, al contraerse va a intentar fijar e inmovilizar el martillo, de tal manera que lo que hace es como evitar que la membrana timpánica se mueva, ¿sí? Y eso ayuda a disminuir la intensidad del sonido de manera de protección, ¿sí?
sea, que no, los ruidos, los sonidos muy fuertes no nos vayan a lastimar, no vayan a lastimar, como se amplifican, como hay una amplificación del sonido, pues un sonido muy fuerte pueden dañar la cóclea, ¿sí? Esa es la, la primera manera de controlarlo, es deteniendo el movimiento del tímpano, y eso lo hace un músculo que es el músculo tensor del tímpano. Este músculo es inervado por el nervio trigémino, ¿sí? O sea, tantos músculos que inerva el nervio trigémino, uno de esos es el músculo tensor del tímpano y me va a limitar el movimiento de la membrana timpánica. El otro músculo, que es el músculo estapedio, que es el músculo más pequeño de todo el cuerpo, ese músculo estapedio va a hacer lo mismo, pero a nivel del estribo. O sea, va a limitar aún más, va a proteger aún más el movimiento del estribo, haciendo de que a pesar de que haya un movimiento exagerado en la membrana timpánica y en los otros huesecillos, que el estribo quede fijo para disminuir la percepción, la intensidad del estímulo auditivo. En ese nervio, ese músculo está inervado por el nervio facial. ¿Sí? Por eso, personas que han sufrido parálisis facial, se lastiman el nervio facial, ya sea por la parálisis de Bell, que es la típica, la clásica, que le da a mucha gente, se recupera, o por algún otro tipo de lesión. Si dañamos el nervio facial, aparte de los déficits, todos los déficits de movilidad que hay en la mitad de la cara, percepción de gusto causado por la pérdida del gusto por parte del facial, también vamos a sentir algo que se llama una hiperacusia dolorosa, en la cual, como no hay un estapedio, vamos a escuchar mucho más, vamos a escuchar en un volumen mucho más aumentado todo, y eso nos va a provocar dolor y molestias, ¿sí? Eso se llama hiperacusia dolorosa y es causado por una parálisis del músculo estapedio. Lo escuchamos muy fuerte y obviamente eso nos hace doler, o sea, que percibamos el sonido mucho más fuerte y que nos duela, nos moleste. Bueno, continuamos. Finalmente, el oído interno. Pues el oído interno pues ya es el órgano, es la parte del oído encargada del proceso de transducción. ¿Ok? Ese oído interno está conformado, para efectos de la audición, está conformado por la cóclea. La cóclea es el órgano auditivo por excelencia, pero digo que para la audición porque en el oído interno también está el laberinto membranoso, que es el laberinto encargado del equilibrio, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? O sea, la cóclea y el laberinto están formando un solo órgano, pero el que nos interesa en este momento es la cóclea. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de la cóclea? Primero, la amplificación final de las ondas sonoras. Nos ayuda a amplificar y a discriminar y a descomponer esa onda sonora. Ese ruido que llega inicialmente transmitido por la cadenilla de huesecillos, inmediatamente esa cóclea lo descompone en sonidos agudos, sonidos graves y sonidos intermedios, para que así, de esa manera, sean transmitidos al sistema nervioso. ¿Sí? O sea, la cóclea está diseñada para que una parte de la cóclea perciba sonidos agudos y otra parte perciba sonidos graves, sonidos de bajo tono. ¿Listo? Y finalmente, el proceso de transducción, de transmitir, de cambiar ese estímulo, que es ese impulso mecánico que ya no es en el aire, sino en el agua de la perilinfa, cambiarlo y convertirlo en un estímulo eléctrico. Entonces, la cóclea, ¿qué es la cóclea? Es una estructura espiralada en forma de espiral, muy convencional. Ustedes ya eso lo vieron en anatomía. Esa estructura mide más o menos 10 milímetros de ancho, es una cosa súper chiquita. Es conformada por un tubo. Básicamente, esa cóclea es un tubo de 35 milímetros de grosor, de largo, corrijo, enrollado sobre sí mismo 2 veces y media. Se enrolla sobre sí mismo, teniendo una forma de un caracol. Por eso su nombre en latín, cóclea, caracol. ¿Listo? Ese tubo está dividido en dos segmentos. ¿Sí? Está en la mitad, el tubo está dividido en dos por un tabique, formando dos espacios grandes, un espacio superior y un espacio inferior. Ese tabique, esos espacios en los cuales está dividido el tubo de la cóclea, está lleno de un espacio, de un líquido que se llama perilinfa. Esa perilinfa es un líquido básicamente similar al líquido extracelular, rico en sodio, muy poco potasio, rico en calcio, rico en cloro, básicamente, y muy poco potasio. Ese líquido está distribuido en una rampa vestibular y una rampa timpánica. Ya vamos a ver imágenes para entender un poquito mejor.
Vemos acá toda la estructura que forma el oído interno. Sin embargo, el que nos interesa viene siendo la cóclea, ¿sí? Que es un tubo que da dos veces y media vuelta sobre sí mismo, y ese tubo está a su vez dividido, vamos a verlo anteriormente, en dos espacios. Esa cóclea empieza a nivel de la ventana oval, que es donde está pegado el estribo, ¿cierto? Va hasta la punta, que se llama helicotrema, y se devuelve, ¿cierto? Hasta la ventana redonda. Entonces, estas dos ventanas es como la forma de entrar y salir el impulso para que hace vibrar el agua, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver posteriormente. Acá vemos ya mejor la organización. Vemos la membrana timpánica, los huesecillos, el músculo estapedio, el estribo está pegado a la ventana oval, y esta ventana oval va a transmitir como una onda de sonido en la perilinfa de todo el caracol, de toda la cóclea. Ese impulso se devuelve y se libera por la membrana redonda, ¿de acuerdo? Acá vemos entonces el mismo esquema, un poco más simplificado. Vemos acá el estribo en la ventana oval, vemos acá la ventana redonda. Esto está súper mal, esto es la ventana redonda, ¿cierto? Y vemos cómo está dividido. Acá está como si partiéramos parte de la cóclea acá, y vemos que ese canal, ese conducto, ese tubo está dividido por un tabique, que es todo esto, en dos espacios. Una rampa vestibular y una rampa timpánica, o espacio o escala, como lo quieran se llama. Rampa vestibular arriba y una rampa vestibular abajo. Acá veríamos la rampa vestibular, ¿cierto? Va hasta el helicotrema y se devuelve por medio de la rampa timpánica, y ahí es donde se libera el impulso. De esta manera, ese estribo que ustedes veían golpeando acá, lo que hace es formar ondas en la perilinfa, que esto está lleno de perilinfa. Está súper mal este dibujo, no me había fijado. Esto es perilinfa, esto azul es perilinfa. Esa onda viaja por toda la cóclea y se devuelve, y va a salir el impulso. O sea, esa onda se va a liberar por medio de la ventana oval. ¿Listo? Entra por la ventana oval, corrijo, y sale por la ventana redonda. Yo voy a modificar esta gráfica, está mal hecha, está mal escrita. ¿De acuerdo? Acá de todos modos está la ventana oval y la ventana redonda, para que quede claro que así es como debe ser. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien? Los veo muy callados. Sí, profe, vamos bien. ¿Todo bien? ¿Entendido bien? ¿Claro? Sí, señor, todo bien todo el día. Bueno. Sí, okay. señor. Listo. Sí, Okay, está bien. Continuamos. Entonces tenemos acá dos estructuras. La rampa vestibular, que es donde pasa inicialmente la onda de presión en la perilinfa, y acá la escala timpánica, que es por donde sale, por donde se devuelve. Y todo esto que se llama tabique coclear. ¿Listo? O sea, el tabique coclear está conformado por otras estructuras que vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Hay dos tipos cuando hemos hablado de la perilinfa, que son líquidos que están dentro de la cóclea, ¿cierto? Todo el laberinto coclear y todo el laberinto vestibular está lleno de dos líquidos completamente diferentes. La perilinfa, que es un líquido similar al extracelular, y tenemos otro líquido que es la endolinfa. Esa endolinfa se encuentra no acá en estas rampas, en las rampas, sino en un espacio un poco más pequeño, que es donde está la endolinfa, y que está metido en todo el tabique coclear. Todo esto es tabique coclear, y ahí embebido en ese líquido endolinfático, está el órgano de Corti, que es donde están las células transductoras, las células ciliadas, ¿ok? Entonces, este líquido amarillito que vemos acá, que también viaja por toda la cóclea hasta la helicotrema y se devuelve, ese líquido tiene unas características, y la principal característica es que no es rico en sodio, sino que tiene mucha concentración de potasio. A diferencia del líquido extracelular, la endolinfa tiene mucho potasio. ¿Listo? Eso es muy importante en el momento de la transducción del estímulo auditivo a nivel del órgano de Corti. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de la perilinfa? Ya lo dijimos, transmitir la onda sonora y hacer vibrar el tabique coclear. Entonces, la onda es impulsada por el estribo. Esas ondas van a mover ese tabique, van a hacerlo vibrar, y esos movimientos de ese tabique van a provocar movimientos de la célula ciliada, y va a iniciar el proceso de traducción que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo?
Acá vemos dónde están ubicados la endolinfa y la perilinfa. Mira, vemos la perilinfa y vemos acá el estribo que está comunicado con el espacio perilinfático, ¿sí? Eso se transmite por toda la cóclea a nivel del helicotrema, se devuelve por la otra rampa, que es la rampa timpánica, y se libera por medio de la ventana redonda, la ventana circular. ¿Listo? ¿Ok? Y tenemos este, que es el espacio endolinfático, que está en toda la mitad del tabique coclear, también hace el mismo recorrido, y si nos damos cuenta, se continúa hacia allá, hacia el sistema vestibular, que vamos a hablar la próxima clase, porque también ahí es importante que este líquido es el que está en directa relación, es el espacio extracelular de las células ciliadas. ¿Ok? Acá ya vemos otro, vamos a irnos complicando un poco la cosa, vemos nuestra cóclea, vemos cómo está partida para ver los espacios, vemos el laberinto coclear separado por un tabique coclear, una rampa vestibular arriba y una rampa timpánica abajo, ¿ok? Y vemos este espacio que es la rampa media. Este espacio está formado en el tabique, es un espacio adicional y es el que está lleno de endolinfa, el líquido que está rico en potasio, ¿de acuerdo? Dentro de esa rampa media tenemos el órgano de Corti, que es este. Ese órgano de Corti está separado, está metido en esta rampa media, apoyado en una membrana, que es esta, que es la membrana basilar. Esta membrana basilar básicamente me va a darle sostén al órgano de Corti y me va a separar la rampa media llena de endolinfa con la rampa timpánica que está llena de perilinfa. Cuando entra el estímulo de sonido acá, esta separación, esta lámina es de hueso. O sea, el sonido va a entrar y no va a provocar ningún cambio ni ningún movimiento. La onda se va a transmitir hasta el helicotrema, hasta la punta del caracol y se va a devolver. Ya cuando se devuelve por la rampa timpánica, esta membrana basilar que la separa, esta sí va a vibrar. Cuando pasa la onda de sonido acá, esta membrana va a empezar a vibrar y se va a empezar a mover. ¿Listo? Entonces, esta transmisión la haces por medio las ondas de presión de sonido que vienen por la perilinfa del espacio de la rampa timpánica y van a mover el órgano de Corti. Esta rampa vestibular solamente va a transmitir el sonido, pero el que va a hacer mover el órgano, el órgano coclear o el órgano de Corti va a ser los movimientos de esta membrana, que es una membrana relativamente flexible, que es el que va a permitir que el órgano de Corti suba y baje y desencadene el proceso de transducción. Acá exactamente otro dibujo un poco más esquemático, repitiendo la forma. Mira la onda del sonido del estribo llega, presiona el líquido, va a empezar esas ondas van a viajar por la rampa vestibular, en el helicotrema se devuelven por la rampa timpánica y esta rampa media, ¿cierto? Esta membrana que es la basilar, esta membrana basilar se va a vibrar y se va a mover con estas ondas. ¿Listo? Esta membrana que se llama membrana de Reisner es una membrana ósea o casi ósea, cartílago fuerte, que no se mueve, pero esta sí, esta como es fibrosa, sí se va a mover y va a provocar el movimiento del órgano de Corti. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya he hablado un poquito, esto lo vamos a repetir lo que hemos dicho. El tabique coclear, que es lo que está en la mitad entre las dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Ese tabique está conformado por una membrana vestibular o la membrana de Reisner, que es la que yo le digo que es dura, ¿cierto? Que es esta, la membrana de Reisner, la membrana vestibular. Esta membrana es fija, es tiesa, no se mueve, me separa la rampa, en la rampa media de la rampa vestibular, no permite ningún tipo de movimiento, ¿ok? Tenemos una membrana basilar que es la que se relaciona directamente con la rampa timpánica. Esta sería la membrana basilar. Y esta membrana, a diferencia de la membrana de Reisner, sí es móvil, es flexible. Entonces el paso del líquido, las ondas de presión en el líquido van a mover el órgano de Corti y eso va a provocar el movimiento necesario para el proceso de transducción. ¿Listo? El espacio entre estas dos membranas, entre la de Reisner o membrana vestibular y la membrana basilar, se llama rampa o espacio medio, y ahí es donde está lleno de perilinfa, y es ahí donde está el órgano de Corti, que el órgano de Corti es esta estructura que vamos a ver después bien clarita, esta estructura que es donde están las células ciliadas, que son los mecanorreceptores que van a percibir la onda del sonido. ¿Bien hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta?
Ninguna. No, todo bien, profe. Despierten, despierten. Bueno, listo. Okay. Listo. Entonces, vamos a hablar entonces del órgano de Corti. ¿Okay? El órgano de Corti es es una estructura celular llena de células. ¿Sí? Esa estructura es el directo encargado de la transducción del estímulo auditivo. Ese órgano de Corti se encuentra apoyado sobre la membrana basilar. Recordemos que la membrana basilar es elástica y se mueve con las vibraciones de la perilinfa del espacio vestibular. ¿Listo? Dentro de ese órgano de Corti hay dos tipos de células, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Las células ciliadas internas son los verdaderos mecanorreceptores, son los que reciben el impulso. Por favor, reme esto. El impulso percibe los cambios de vibración en la perilinfa, y las células externas son las que van a modular ese estímulo, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a explicar a continuación. Por encima de las células ciliadas se encuentra una membrana adicional que se llama la membrana tectoria. Vamos entonces a estar un poquito más claros. Esta es nuestra rampa media. Acá está lleno de endolinfa. Esta es nuestra membrana vestibular o membrana de Reissner. Esta es nuestra membrana basilar y aquí está el órgano de Corti. Haciendo un aumento, acá vemos el grupo de células ciliadas. Tenemos acá en hilera las células ciliadas internas. Chicos, lo que están haciendo allá lo estoy viendo yo. Ok. Las células ciliadas internas están en hilera y las células ciliadas externas están en la parte más lateral de ese órgano de Corti. Estas células son células tubulares, tienen cilios en su parte más externa, en su parte más superior, en su ápice, y ese cilio está pegado a esta membrana se llama membrana tectoria, que es como esta lengüita que sale acá. Esta membrana tectoria es una membrana de tejido conectivo, es como pegajosa, diría yo, es más como un gel, en la cual los cilios de las células ciliadas están pegadas, de tal manera que un movimiento de las células ciliadas, del órgano de Corti, va a provocar desplazamiento de los cilios. Esta membrana tectoria se queda pegada a la punta de los cilios y los va a mover, ¿sí? De tal manera que si yo muevo el órgano de Corti, la membrana va a hacer un movimiento que hace que los cilios vayan y vengan. Ese movimiento de los cilios es el que va a empezar el proceso de transducción. Acá vemos la membrana tectoria, que es como gelatinosa. Vemos las células ciliadas, tanto las internas como las externas. Vemos los cilios. Mira que los cilios están, la punta del cilio más grande, que se llama quinocilio, está pegada a la membrana tectoria. Y acá tenemos a la membrana basilar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, por favor, ¿quién está con sonido? De cumpleaños 245 de nuestro municipio. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión... Checho, quite Ya lo silencio. Entonces, tenemos la membrana tectoria, tenemos las células ciliadas, tenemos los cilios pegados a esta membrana tectoria y esta membrana basilar. ¿Qué pasa? Así está en reposo. Así está en reposo, ¿cierto? Esto acá tendría como el líquido de la perilinfa que está en el espacio vestibular, ¿ok? ¿Qué pasa? Entonces pasa la onda de presión, esta membrana basilar es flexible y al pasar inicialmente hay una fase y luego se devuelve como una onda de mar, sube y baja. Esa onda primero empuja el órgano de Corti hacia arriba y mira que la membrana tectoria es relativamente fija, es pesada y va a hacer que se desplacen los cilios hacia un lado, hacia la parte de allá, ¿cierto? Entonces, están así, suben, hacen esto y después bajan y se devuelven y luego vuelven a su normalidad. Ese vaivén que hace la membrana basilar hace que el órgano de Corti se mueva sobre la membrana tectoria y este movimiento, esa fuerza de cizallamiento como de desplazamiento va a provocar movimientos de los cilios primero hacia un lado y luego hacia el otro, ¿sí? Ahí es donde empieza el proceso de transducción. Acá vemos los cilios de las células ciliadas, están dispuestos en forma de V, ¿sí? Estos cilios están dispuestos en esta manera y hay un cilio que es el más grande, que es el quinocilio. Ese quinocilio está pegado en la membrana tectoria
Y los demás, el penacho de los demás quinocilios están pegaditos, acá vemos, miren, pegados unos a otros. De tal manera que si yo muevo el quinocilio, que es el cilio principal, los demás cilios también se van a mover en esa dirección. Y esas conexiones, esos puntas de esos cilios, vemos acá, esos cilios están pegados uno al otro. Entonces, al moverse el quinocilio hacia un lado, esto va a estar pegado a un canal, que es un canal de potasio, ¿sí? Entonces, al desplazar el cilio, los cilios hacia el quinocilio, en dirección al quinocilio, van a abrir de manera mecánica, van a destapar básicamente un canal de potasio, ¿listo? Y cuando se vuelve nuevamente a reponer, pues se vuelve el quinocilio hacia donde estaba y va a cerrar esos canales. O sea, son mecanorreceptores, van a percibir el cambio en el movimiento de los cilios. Si se va hacia el quinocilio, abre los canales de potasio, y si los cierra, y si se devuelve el quinocilio, pues los va a cerrar. ¿Ok? ¿Alguien me está preguntando algo? Ok, listo. Bueno, después hablaré con esto. Ay, caramba. Entonces, estos cilios están pegados, mira, estas conexiones del movimiento hacia el quinocilio va a provocar el estímulo, miren, si se desplaza el penacho hacia el quinocilio, se van a abrir canales de potasio. Al devolverse, al bajar nuevamente, al pasar la onda, pues lo va a cerrar. O sea, abre y cierra canales de potasio. Por esta razón, la endolinfa está llena de potasio, que es un ion positivo. Al abrirse un canal de potasio, pues lo primero que va a entrar por gradiente de concentración es el potasio. Y el potasio va a hacer la misma función del sodio, llenar la célula de iones positivos, despolarizarlas y desencadenar un potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, ese movimiento va a provocar apertura de iones de canales de potasio. Esos canales abiertos permiten el ingreso de potasio, y ese potasio va a provocar una despolarización. La despolarización provoca en el extremo sináptico de la célula ingreso de calcio, y ese calcio va a hacer lo que tiene que hacer en la terminal sináptica para liberar neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Principalmente glutamato e histamina. ¿Listo? Ahí está también la histamina, que es un modulador y un importante neurotransmisor en las vías auditivas y también en las vías del equilibrio, que lo vamos a ver posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, este neurotransmisor es liberado hacia la terminal del nervio, y ahí es donde empieza el estímulo, donde empieza la conducción de las vías auditivas. ¿Ok? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí, señor. profe. Ok, entonces de esta manera se hace la transducción del estímulo de una vibración mecánica que inicialmente era en el aire, ¿sí? El oído medio convierte esa transmisión del aire a una transmisión mecánica en una estructura ósea, que serían los huesecillos, y finalmente los huesecillos me la transmiten, esta vibración, a vibración en agua. Y esa vibración en agua es la que va a provocar los movimientos del órgano de Corti, los movimientos de los cilios y la apertura y cierre de canales de potasio, que van a permitir la despolarización o la hiperpolarización de las células ciliadas. ¿Ok? Ese estímulo va a empezar y tiene unas características que lo dije anteriormente. Esa cóclea está diseñada para descomponer la onda de sonido según su frecuencia, ¿sí? O sea, lo que va a hacer esa cóclea, esa parte de recibir el estímulo y traducirlo, me lo va a clasificar, ¿sí? Aún aquí percibimos sonidos de alto tono, o sea, sonidos agudos, y acá sonidos graves de bajo tono. ¿De qué manera lo hace? La membrana basilar, esa membrana que es la que vibra cuando pasa el sonido, es mucho más rígida en la base de la cóclea y mucho más flexible en la parte más distal, cercana al helicocrema. De esta manera, entre el sonido, que es muy agudo, no va a poder mover, no va a poder mover ampliamente la cóclea, la membrana basilar, corrijo, y va a ser un movimiento mucho más rápido, ¿sí? Va a hacerla vibrar, pero una membrana basilar mucho más flexible, pues va a ser esto. De esta manera,
la membrana que está más lejos de la ventana oval, o sea, más cerca al helicotrema, es la que va a percibir, va a ser mucho más flexible, va a percibir mucho más fácil frecuencias bajas, y acá está mucho más tensa, mucho más dura, mucho más rígida, y va a ser mucho más útil para identificar frecuencias altas. De esta manera vemos cómo estas fibras, las que reciben estos axones, los que reciben las frecuencias altas, van a ir agrupados dependiendo del lugar, ¿cierto? Mandando información separada de un estímulo auditivo de tono alto o de tono bajo. Desde aquí, en este momento, empieza a formarse la tonotopía que hemos hablado, la distribución somatotópica que hemos hablado de todos los sistemas. En el tacto, pues hay regiones especializadas de la corteza, en la visual también, dependiendo del ángulo de nuestros campos visuales, y acá en el oído también lo hace, porque la cóclea me clasifica desde un inicio cuáles son agudos, cuáles son graves, cuáles son intermedios, y los manda de esa manera al nervio auditivo. ¿Listo? Listo, entonces ya empezamos y ya nos dimos cuenta de cómo se forma la traducción y cómo se empieza. Recuerden que las células ciliadas de la cóclea son receptores secundarios, o sea, son independientes de todas las vías auditivas. Ahora empezamos a las vías auditivas, ¿sí? Recuerden que la primera neurona siempre está en el sistema nervioso periférico, excepto las visuales, ¿no? Pero en todas las demás, esa primera neurona está en el sistema nervioso periférico. Esa primera neurona o neurona ganglionar se encuentra en el ganglio espiralado. El ganglio espiralado, acá vemos la cóclea, acá vemos cómo se forma el nervio auditivo, míralo, ¿cierto? Y ese nervio auditivo se mete en todo el centro de la cóclea, en el centro de la cóclea, ¿cierto? Y acá vemos todo esto, no se ve, no la veo. El ganglio espiralado. Pues el ganglio espiralado es todo esto. Todo acá, mira. En cada uno de las ramas que llega a cada uno de los segmentos está la neurona de cada sección. Acá está el ganglio espiralado, que es todas estas dilataciones de cada uno de los nervios en todo el centro de la cóclea. Este centro de la cóclea se llama modiolo. El modiolo es como el centro óseo, el centro cartilaginoso en toda la mitad del caracol de la cóclea, y ahí es donde están todos los ganglios espiralados del nervio de la división auditiva, la división coclear del nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par. ¿Listo? Entonces, ahí está la primera neurona, la neurona del órgano, la neurona ganglionar, que sería la neurona que se encuentra en el ganglio espiralado. Esos axones llegan, forman la porción coclear del nervio vestíbulo coclear y van a llegar a unos núcleos en el tallo que son los núcleos cocleares. Esos núcleos cocleares, ¿en dónde están? En el bulbo raquídeo, en la unión entre el bulbo raquídeo y la protuberancia, muy cercanos a los pedúnculos cerebelosos. Que los tenga, no los tengo, bueno, de todos ustedes más o menos se acuerdan. ¿De acuerdo? Todos los estímulos auditivos que llegan a un oído van a llegar a un núcleo coclear. ¿Listo? Esos núcleos cocleares son la neurona de segundo orden de las vías auditivas centrales. Entonces, neurona de primer orden, neurona del ganglio espiralado, ¿cierto? Que se encuentra en el modiolo de la cóclea, inmediatamente forman el nervio auditivo, la porción auditiva, la porción coclear, y llegan al bulbo, ingresan por el surco, ustedes ya conocen, la porción más lateral del surco bulbo protuberancial, y llegan al núcleo coclear, a los núcleos cocleares, son 4 núcleos cocleares, ¿listo? Esos núcleos cocleares serían la neurona de segundo orden, y en teoría, ¿qué debería pasar? Que los pasáramos a una neurona de tercer orden, pero no. ¿Qué pasa? Entonces, esos impulsos que llegan ahí pueden tomar 3 caminos, no son 2, sino 3 caminos. Hacia los núcleos olivares, para la localización, para los colículos inferiores, para los movimientos reflejos, y hacia el núcleo lemnisco lateral, que sería como la vía hacia el tálamo, o sea, 3 partes. ¿Listo? Todos esos axones que van ascendiendo desde los núcleos cocleares, pasando por todas las vías que tienen que pasar, se llama lemnisco lateral. Entonces, hay un lemnisco medial, que es el que lleva todas las fibras del tacto y la presión hacia la corteza a partir de los núcleos del bulbo, ¿cierto? El lemnisco lateral está conformado por todos los axones que ascienden desde los núcleos cocleares
y forman las vías auditivas. ¿Listo? Entonces, si yo hablo del lemnisco lateral, es la vía desde la segunda neurona hacia sistemas de control supratentorial. ¿Listo? Este lemnisco lateral, a diferencia del lemnisco medial, ya me empieza a recibir acciones de ambos lados. ¿Sí? Entonces, tenemos dos lemniscos laterales, laterales. Esos lemniscos laterales van a recibir información de los núcleos cocleares de un lado y los núcleos cocleares de otro lado. Por esa razón, nuestra corteza auditiva, de la de un lado y la de otro, recibe información de los dos lados. Y por esa razón podemos perder la audición de un oído, pero seguimos oyendo de igual manera, porque nuestro lemnisco lateral, nuestras cortezas van a recibir información directa de ambos oídos. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como audición biaural, de dos fuentes enfocadas en una. ¿Listo? Por eso es muy raro, a no ser de que perdamos el oído, los dos oídos por alguna razón, que nos quedemos sordos, ¿sí? Pero la sordera casi siempre no es limitante porque siempre vamos a tener el otro oído. Ok, entonces dijimos de que esas vías auditivas van a tener tres lugares. Primero van a ir a los núcleos olivares. ¿A cuáles? A los superiores. El núcleo olivar superior es el encargado de la localización del estímulo auditivo. El núcleo olivar inferior lo vamos a ver en movimiento, en control de movimiento por cerebelo. ¿Listo? Entonces, esa vía que recibe los núcleos olivares superiores sirve para localizar el origen del sonido. Y esos núcleos olivares superiores son dos. El superior medial, que me va a localizar sonidos de intensidad, o sea, de volumen bajo, y el núcleo olivar superior lateral, que me va a localizar sonidos de intensidad alta. Esta información, ya después de integrada en los núcleos olivares, me la va a mandar hacia los lemniscos laterales. O sea, sin importar cuál es la vía, todos los axones van a volver nuevamente al lemnisco lateral. ¿Sí soy claro en lo que estoy hablando? Bueno. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, acá tenemos un núcleo olivar superior, ¿cierto? Estos núcleos, hay dos núcleos olivares superiores, obviamente uno del lado izquierdo, el otro del lado derecho. Acá vamos a localizar sonidos de intensidad baja. Sonidos de intensidad baja. ¿Listo? Tenemos la fuente del sonido. Ese sonido está dirigida o está más inclinada hacia el lado izquierdo. El origen del sonido, mire, está más cerca del oído izquierdo que el oído derecho. ¿Listo? Y acá tenemos el núcleo olivar del lado, acá colocan el del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, al estar la fuente de sonido en el lado más cerca al oído izquierdo, ese sonido va a estimular primero el oído izquierdo y luego, milisegundos después, va a llegar al oído derecho. ¿De acuerdo? Este núcleo es el del oído derecho, pero es igual al del oído izquierdo. ¿Listo? Entonces, al llegar primero al oído izquierdo, pues va a empezar su recorrido hacia cada uno de los núcleos olivares. En este caso, el olivar superior medial, que es el de los sonidos intensos. Hay varias neuronas y esas neuronas también reciben al mismo tiempo estímulos del nervio auditivo del lado contralateral. ¿Qué pasa? Como esto llegó primero, pues va a empezar y va a recorrer todo este camino, va a primero llegar a una neurona, a la neurona más medial, más cercana a la línea media, después más lateral hasta que llegue a la más lateral. ¿Listo? Aquí va a ser exactamente lo mismo. Aquí va a ir y va a llegar de manera escalonada a cada una de las neuronas. Va a llegar primero a la lateral y luego a la medial. ¿Qué es lo que hace el núcleo olivar? Sencillamente comparar, ¿sí? En qué momento esta neurona necesita para poder dispararse, esa neurona de localización, para poder dispararse tiene que recibir estímulos al mismo tiempo, dos estímulos al mismo tiempo, para poder mandar la información al lemnisco lateral de dónde viene el sonido, ¿ok? Entonces, este núcleo, que es en el lado derecho, tiene unas neuronas entre más laterales la del oído izquierdo, más medial la del oído derecho. Al ser estimulada esta neurona al mismo tiempo, mira que fue un recorrido más largo, pero este es el recorrido más corto, por la distancia que hay, la distancia en milímetros que hay de los nervios auditivos de cada lado. Me va a estimular esta neurona, que es la que me indica que el oído viene del lado izquierdo, y va a mandar esa información. ¿Sí quedó claro? ¿Sí entendieron?
Sí, señor. ¿Seguro? Ok. Sí, profe, ¿Alguna otra sí. pregunta, muchachos? Básicamente lo que hace es sencillamente intentar que se localice dependiendo del estímulo, si el estímulo llega al mismo tiempo. No va a llegar al mismo tiempo, por ejemplo, porque esta neurona, como el oído llegó primero a el impulso, el camino es más largo porque va hasta el otro lado, este camino es mucho más corto, ¿listo? Pero por ser primero, por ser disparejo el origen del sonido, al estimular primero empieza primero este estímulo, va a empezar a llegar y finalmente llega a Cuando llega a esta neurona, ya llegó, ya se desencadena en este oído y lo primero que va a llegar es acá. O sea, por distancia y por diferencia de percepción del sonido, me va a localizar esta neurona, que es la neurona que me indica que el sonido fue en el lado izquierdo, va a disparar y me va a mandar la información de que el sonido se localizó en el lado izquierdo. ¿Listo? Por eso es muy difícil, yo puedo identificar el lado del sonido, pero nosotros los humanos somos muy torpes localizando estímulos auditivos, ¿sí? Nosotros sabemos que hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, quizás hacia el frente, si la neurona es esta, la neurona de la mitad, pero somos muy torpes localizando exactamente el estímulo, de dónde viene el estímulo auditivo, ¿listo? Pero básicamente lo que hace el núcleo, lo que hace el núcleo olivar superior medial es como por integración, ¿de acuerdo? El otro estímulo, que es el núcleo olivar superior lateral, ya son por estímulos más intensos, o sea, por intensidad del sonido. Si yo tengo un parlante acá que está sonando muy duro, obviamente mi oído izquierdo me va a percibir más fuerte el estímulo auditivo que el oído derecho, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace el núcleo olivar superior lateral es comparar básicamente cuál es el más fuerte y dependiendo de cuál es el más fuerte, así manda la información. Entonces, si los núcleos olivares superiores mediales me comparan qué tanto demora en llegar a una misma neurona, el núcleo superior lateral, la oliva superior lateral, lo que me va a hacer es comparar cuál es más fuerte. Si es más fuerte el del oído izquierdo, pues yo supongo que el estímulo auditivo entró por el oído, está más cerca del oído izquierdo, igual lo hace al otro lado. Entonces son dos maneras de intentar localizar el estímulo. Si la fuente sonora es muy alta, es más fácil localizarlo. O sea, yo puedo identificar si el sonido fue más fuerte de este lado porque me llegó más fuerte a este oído y ya cuando llegó acá el sonido estuvo más diluido. Entonces capto esa diferencia y sé que el sonido está más allá. Y también por la fuente, ¿por qué tanto demora en llegar acá? Después me llegó acá y se hace esa integración a nivel de los núcleos olivares. Indistintamente, si va a los núcleos olivares laterales o a los núcleos superiores mediales, todo va a llegar hacia el lemnisco lateral. ¿Listo? O sea, llegan núcleos coqueares, manda una vía que es a los núcleos olivares superiores, ahí hace la integración de localización y lo manda finalmente hacia el lemnisco lateral. ¿Listo? Segunda vía, la vía hacia el lemnisco lateral. Entonces, esa es como la vía en teoría que me va a alertar al cerebro de que hubo un sonido. ¿Sí? Hubo un sonido, me alertó y eso lo hace por medio del núcleo del lemnisco lateral. No tengo imágenes, no encontré imágenes acá. Entonces, esa vía, ese lemnisco lateral, al ir subiendo, o sea, salen de los núcleos cocleares, que es la segunda neurona, tiene que llegar a la tercera neurona por el lemnisco lateral. En la mitad de esos núcleos del lemnisco lateral está el núcleo del lemnisco lateral, en toda la mitad del lemnisco lateral. Este lemnisco lateral queda más o menos a nivel de la protuberancia, ¿sí? A nivel del lemnisco lateral subiendo por la protuberancia y al activarse me va a mandar información a los colículos inferiores, que es el encargado de los movimientos oculares de los ojos, oculares en reflejo a los sonidos, hacia el fascículo longitudinal medial para los reflejos de movimientos de los ojos y la formación reticular para mantenerme la vigilia. Por eso, estando dormidos, nos podemos despertar por un estímulo de sonido muy fuerte, porque llega, informa al núcleo del lemnisco lateral y el núcleo del lemnisco lateral me informa a la formación reticular y nos despertamos. ¿Listo? Y finalmente,
la vía lemniscolateral que lleva la información hacia el colículo inferior. Ese colículo inferior es integrativo. Aparte de ayudar a integrar el movimiento de los ojos, forma parte de la vía auditiva. Sería una neurona 2.5 entre la segunda neurona y la neurona talámica. Ahí es como un relevo que hace la vía y ahí me integra absolutamente todo lo que ha recibido, localización, intensidad del sonido y toda la parte de integración de alertamiento, y ya me va a mandar la vía formal hacia el tálamo, ¿de acuerdo? Todo lo que ha recibido de ambos lados, entonces cada colículo inferior me va a recibir información integrada de todas las dos vías anteriores, la vía de localización y la vía de atención, y me la va a mandar al tálamo. Esta neurona, ese colículo inferior, sería como una neurona, como lo digo yo, una 2.5, una neurona entre la segunda y la tercera neurona. ¿Listo? Todas las vías que llegan al colículo inferior son mandadas hacia el cuerpo geniculado medial del tálamo. Ahí está la tercera neurona, ¿sí? En el tálamo a nivel del cuerpo medial, el cuerpo geniculado medial, ¿sí? Recordemos, el cuerpo geniculado lateral es la tercera neurona de la vía visual. El cuerpo geniculado medial es la tercera neurona de las vías auditivas. Y finalmente, el tálamo manda la información a la corteza auditiva primaria. ¿Queda claro, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, ¿dónde está localizada la corteza auditiva primaria? La corteza auditiva primaria está localizada en el giro temporal superior. Mira, acá está el giro temporal superior, ¿cierto? En todo este giro temporal superior se encuentra toda el área auditiva. Y en un área específica, que es en el centro, en la parte, como en el tercio medial de ese giro temporal superior, se encuentra el área auditiva primaria. Ese área auditiva primaria, como en todas las cortezas somatosensitivas primarias, está tonotópica. Entre más anterior corresponde al vértice de la cóclea, o sea, sonidos más graves, más bajos, más de bajo tono, y los que están más atrás van a recibir sonidos de intensidad más altos, más agudos, más chillones. ¿Listo? Entonces, acá vemos la distribución somatotópica de la corteza auditiva primaria. ¿Listo? No se conocen los mecanismos corticales de la audición, a diferencia de la visión que sabemos que es por columnas. Desgraciadamente no se ha podido hablar de un tipo de columnas auditivas, ¿listo? Lo único cierto es que ahí llega la información, a pesar de ser distribuida somatotópicamente, no me lateraliza hacia qué lado es, ¿sí? Yo no puedo saber por corteza de qué lado es. La información de la localización, dependiente del lado, me la da es el tallo cerebral, los núcleos del tallo cerebral, los que hablamos anteriormente. Esta no, esta me indica sencillamente que estoy escuchando o no y me recibe de ambas cortezas. Entonces, si yo daño el lóbulo temporal, no me va a afectar la audición porque si tengo los dos oídos sanos, voy a escuchar completamente bien, ¿listo? A pesar de que no tenga una corteza auditiva de un lado, porque recibe información de ambos lados. Rodeando esta área auditiva primaria, como en forma de cinturón, se encuentra la corteza auditiva secundaria. Esa corteza auditiva secundaria, ¿para qué sirve? Para guardar la memoria auditiva. Ahí queda guardado a qué suena cada cosa, ¿sí? Entonces, escucho por primera vez mi celular nuevo, le pongo un timbre y yo ya sé escuchando lo que es mi celular, ¿sí? O que posiblemente es mi celular. O ahí queda guardada la voz de la mamá de uno, ¿cierto? Queda guardada la voz de los familiares de uno, de los amigos, si uno los escucha a lo lejos o los escucha al celular y uno necesita preguntar. Ahí queda guardada la memoria auditiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ¿puedes poner un momentico la diapositiva anterior? Claro que sí. ¿Qué preguntas respecto? Gracias, profe, ya. Ok. Bueno, entonces,